Para mí hoy es un placer estar en esta mesa por el trabajo que se ha hecho, por todo lo que se ha conseguido y porque estoy entre compañeros. Y digo compañeros y no compañeras porque son hombres. No os equivoquéis y no dudéis de mí. Yo pienso que las presentaciones van a ser muy cortas porque no hacen falta, pero de todas maneras por educación. Y no voy a decir ni izquierda ni derecha, sino a mi lado, Carlos Bravo, todas y todos lo conocéis, y quien no lo conoce, por favor, informaros porque vale la pena. Y gracias a él y a su equipo, no olvidemos también a su equipo, se han conseguido cosas que creo que han sido muy difíciles, ha costado mucho, pero se han logrado. Esperemos que Europa no nos las tire al suelo. Esperemos que Europa se comporte con España y nos deje hacer la nuestra. Por lo tanto, no voy a hablar más. Quería decir sus apellidos, porque a mí me gusta siempre nombrar, ya que lo tenemos y que somos uno de los pocos países donde se mantiene el apellido de la madre, siempre me gustó. Me asusté un poco cuando vi la tira de apellidos. Un día que te caso un rato lo hablamos, pero solamente diré Carlos Bravo Fernández. ¿Te parece bien? No digo nada más. ¿Sabes más apellidos? Sí, pero 8 más. Te lo dejamos así. Es una broma, es una broma. Bien, al otro lado tengo un compañero de Cataluña, pero que forma parte de la ejecutiva de la Federación Estatal, Francesc Josep Badamunt. Lo conoceréis por sus camisas. Es un hombre discreto, es un hombre, ¿qué os voy a decir yo? Es un hombre muy... son maravillosas, algunas, otras no tanto. Bien, tampoco voy a alargarme más. Yo pienso que hoy quien tiene el derecho a la palabra y quien tiene que tener mucho tiempo para contárnoslo es Carlos. Y le digo así, Carlos, así, porque podría ser mi hijo. Y quien tiene que tener mucho tiempo sois vosotras y vosotros para hacer las preguntas, para clarificar y para llevar nuestro mensaje y lo que aquí hoy recojamos en nuestros territorios. Creo que es muy importante. Comisiones Obreras, uno de los fallos graves que tiene es que no sabe venderse, no sabe comunicar lo que conseguimos. Conseguimos maravillas, conseguimos muchas cosas, también trabajamos mucho, pero nos cuesta decirlo en voz alta. A mí me pasa al contrario, me dicen que hablo demasiado fuerte, demasiado con brío. Bueno, intento moderarme. Ya nada más. Paso la palabra a mi compañero Francesc Badamunt. Hemos vendido compañeros, hemos vendido compañeras, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Hemos atravesado un tiempo dejando en los secanos nuestra lucha total. José Antonio Labondeta la semana pasada hubiera hecho 88 años. Un hombre de bien, un hombre de bien. Un hombre de bien que nunca lo pillaron en ningún yate con ningún mafioso. Un hombre de bien. Igual sí que en el Parlamento encontró algún mafioso, pero esto es otra historia. Se ha olvidado de decir la compañera Carmen Bosch que ella es historia viva de comisiones. Se ha olvidado de decir que ella ha hecho historia en España, ha hecho historia en Cataluña, ha hecho historia en un pueblecito pequeño donde se acaba el mapa de Cataluña, en aquella aldea gala de Asteris o Obelix. Gracias a ella, el PP nunca ha ganado las elecciones políticas en no sé qué pueblo es ella. Esto se ha olvidado de decirlo. La compañera Carme es feminismo, la compañera Carme es sindicalismo, la compañera Carme es coherencia. Yo, cuando sea mayor y me jubile, quiero ser como ella. ¿En qué, perdón? Sí, 1 hora. No, perdón, es en principio solo. Nos acompaña Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social. Licenciado en Derecho, licenciado en Geografía e Historia. Fue 14 años profesorado asociado en el Departamento de Derecho Social Internacional Privado de la Universidad Carlos III. A los 17 años empezó a trabajar. Estos son datos que me han pasado. A los 19 se afilió a comisiones. Y aquí algo parecido, que a los 25 dejó de trabajar. Igual quiere decir que a los 25 empezó la trayectoria sindical. Igual me han pasado mal la nota. A los 25 no es que dejase de trabajar, empezó la trayectoria sindical. O sea, igual me lo han pasado mal. Secretario de Políticas Públicas y Protección Social.
Este es un diario de ayer. Está hablando de las pensiones. Y el secretario confederal de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria de Comisiones. ¿Qué quiero decir? Que cuando mañana se publique en el BOE o cuando sea el acuerdo, que hagamos caso a lo que pone el BOE, hagamos caso al argumentario de comisiones. Igual no tenemos que hacer caso a según qué cosas, ¿eh? Sí que es verdad que fue secretario de Seguridad Social en el 2008, quizá. Es decir, que los diarios... también es representante de comisiones en la mesa de diálogo social, en el Consejo General en 1000 sitios. Como está en 1000 sitios, no hace falta que os diga nada más. Hoy, hace 15 días, más o menos, la compañera de la ejecutiva, del secretariado, la Toñi, tenía muy claro que hoy se iba a hablar de pensiones y dependencia. Algunos de vosotros os acordaréis de un político, un periodista estadounidense, comunista, que en el año 1919 hizo un libro, 10 Days That's the Shock the World, 10 días que conmovieron el mundo, sobre la revolución de 1917. No quiero hacer comparaciones, pero desde el viernes 10 que convocó en Confederal a las 9 de la mañana un plenario extraordinario hasta hoy, o hasta mañana, estos 5 o 6 días, el mundo no lo sé, pero las pensiones no solamente se han movido, sino que se han conmovido y, como después nos dirán, se han alegrado. Es decir, hoy que hable de lo que quiera. Puede hablar incluso, si tuviera tiempo, del 8,5, aquella historia famosa que decimos, el 8,5 no bajó del cielo, se podía explicar. O ese cartel que tengo a mi derecha, también podía hablar, porque allí dice 20 de junio, no pone la fecha. Una de las cosas que tenemos en comisiones es que somos tan buenos que no ponemos ni fechas. Con lo cual, al cabo de 37 años no sabemos de cuándo es. 20 de junio del 85, una huelga en defensa de la seguridad social y el empleo. Allí también empezó el acuerdo que se hizo ayer. Y evidentemente, supongo que nos hablará, cito textualmente, acuerdo para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género, y en el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Acabo. A finales de junio de 2021 se acabó el Congreso de Pensionistas en Toledo. En día 1 de julio se firmó en primer paso la primera parte de las pensiones. Hoy y ayer, cuando se acabe esto, se firmará la segunda parte de pensiones. La conclusión, compañeras y compañeros, es evidente. Cuando la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones estamos por el medio, se soluciona el tema de las pensiones hasta en 2050. Gracias. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Como siempre, un placer estar en la Federación y charlar un rato y compartir un rato. Hoy, pues efectivamente, es un día especial porque habéis sido muy certeros en poner el acto y como dice francés, pues nada, nos ponéis deberes y nos toca hacerlos y a veces salen hasta bien. Otras veces ya sabéis que se complican, pero a veces sí. No sé muy bien cómo enfocaros esto porque, claro, yo tenía que hablaros de pensiones y dependencia, pero todo el mundo pues querréis que hablemos, me imagino, del acuerdo. Y entonces, si acaso hacemos una cosa, hago una intervención centrada en el acuerdo, y es que la dependencia no es un tema menor, y también es muy relevante. Entonces, hago una intervención centrada en el acuerdo, porque conviene que conozcáis un poco todos los detalles y porque todavía estamos ajustando cosas en el acuerdo. Y además os contaré el marco, y en el marco hay que entender que este es un acuerdo que se ha desarrollado en unas condiciones distintas a lo que conocemos en el diálogo social desde 1995, por diferentes condicionantes. Y eso hace que todavía, el acuerdo está cerrado, pero todavía estemos mirando algunos ajustes y no descarto que todavía haya algunos ajustes adicionales en los próximos días. Y ya os contaré por qué y todo el funcionamiento que hay. De dependencia, pues no sé, yo lo que os digo es que vengo otro día cuando queráis, Juan, y hacemos una de dependencia, o bien si queréis luego, como me imagino que habrá una fase de debate, de preguntas, pues entramos ahí y en lugar de haceros una intervención completa de dependencia, la centramos un poco más en seguridad social por aquello de que la
la actualidad manda y que me imagino que es lo que más interés despierta en este momento. Si no es así, luego me eché la bronca, me decís que queréis que hable de dependencia y yo hablo de dependencia un rato también, pero bueno, pues también tenemos algún límite horario, tendréis viajes de vuelta previstos, en fin, o sea que esas cosas también hay que tenerlas en cuenta y estamos empezando más tarde porque estamos pues liados por un lado con el Ministerio, viendo todavía estos ajustes que os digo y por otro lado, porque están ya en Consejo de Ministros, con lo cual espero que el texto en BOE esté relativamente rápido, pero por otro lado estamos con las campañas con comunicación, con EMPAD aquí liados, preparando argumentarios y cosas que salgan para que la organización tenga la mejor información posible y pueda explicar el acuerdo de la mejor manera posible, ¿no? Me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Francés y quiero destacarla porque precisamente estaba yo mandando hace un rato un mensaje diciendo hay que incorporar un mensaje adicional. Y es que esto no empieza en septiembre, que empezó la negociación de esta fase de las pensiones. Esto empieza hace muchos años. Y empieza en la huelga general del 85. Y empieza en el 95, cuando el sindicato tiene un papel protagonista en la puesta en marcha del Pacto de Toledo, en un momento en el que las pensiones estaban cuestionadas completamente, donde estábamos con el debate del déficit de la seguridad social y donde el sindicato tuvo un papel muy relevante en que hubiera un gran acuerdo político que nos ha permitido, con altibajos, con problemas, pero nos ha permitido mantener, preservar y reforzar nuestro sistema de pensiones desde el 95 hasta el 2023. Va a hacer 30 años, dentro de 2 años va a hacer 30 años del Pacto de Toledo y el sindicato ha firmado 5, que pueden ser 6, porque esto lo hemos hecho en 2 fases, acuerdos, y ha tenido que confrontar con el intento de reforma sistémica más fuerte que ha habido en el sistema de pensiones en España, que es la reforma del Partido Popular del año 2013, que es una reforma que quería cambiar el sistema por una vía lenta, pero inexorable, para acercarnos a un modelo de pensiones de los países anglosajones, donde la pensión pública cubre mucho menos de lo que cubre en España y tienen necesidad de organizar sistemas complementarios de pensiones para reemplazarlo y sustituirlo. Eso que allí lo han construido de esa manera y en algunos sitios tienen un excelente sistema de pensiones, como en Holanda, con sistema de reparto y sistema de capitalización extendidos a toda la población, y no tienen problema alguno. Cuando se trata de transformar un sistema basado en el reparto en otro que tenga componentes de capitalización, ya os digo yo que hay unos costes de transición espectaculares y que hay generaciones que lo pagan muy caro. Por tanto, para nosotros esa lucha contra el año 2013, contra la reforma del 2013. Y en ese sentido, las movilizaciones del 85, los acuerdos de pensiones que este sindicato firma, única organización que los ha firmado todos, 96, 2001, 2006, 2011, ahora 2021, 2023. Y hemos firmado acuerdos en muy distintas situaciones. En situaciones muy difíciles, como en el 96 y en el 11, y firmamos acuerdos difíciles. Y en situaciones mejores, como en el 2001, en el 2006, y ahora, que no es fácil la situación, pero tenemos elementos que nos han permitido hacer lo que hemos hecho, hemos conseguido volver a reconducir esto al canal en el que corresponde. Y ahí hay un hito que no olvido y que tiene tanta trascendencia como la huelga general del 85. Y son las movilizaciones de 2017 y 2018 que empezasteis vosotros, con el apoyo del conjunto del sindicato, con las marchas sobre Madrid en septiembre y octubre del año 2017, y que generaron el inicio de lo que fue la gran movilización de la población pensionista de este país en los últimos años, bueno, la primera gran movilización de la población pensionista de este país. Por tanto, todo ese hilo hay que tenerlo claro, porque si no se tiene claro el hilo, no se tiene claro nada. Sin lo que pasó antes del 13, no se entiende que hayamos podido tumbar el 13. Sin lo que pasó después del 13, en el 17 y 18, no se entiende que hayamos podido tumbar esa reforma.
y tenemos un momento de alegría, si queréis, pero con los pies en el suelo, ¿eh? Esto no ha terminado. Este acuerdo nos permite colocarnos en una muy buena posición para afrontar el futuro. Pero este año hay elecciones. Pues no es igual si cambia el ciclo político que si no cambia. No es igual si este acuerdo que acabamos de firmar y que se va a empezar a implementar una parte ya este año, otra parte en el 24, otra parte en el 25, otra parte en el 26, es decir, que va a ir entrando y que además despliega efectos, algunas cosas hasta el 38, otras hasta el 45, otras hasta el 50 e incluso algunas hasta el 65, hasta dentro. O sea, es el acuerdo con periodos transitorios más largos que hemos firmado nunca. El último, hasta el 2065, el incremento en términos reales de las pensiones máximas. Hasta el 50, las bases máximas de cotización, mecanismo de equidad intergeneracional, en fin, hay una serie de piezas. Hasta el 38, la nueva fórmula de periodo de cálculo. O sea, hay muchos elementos que se han planteado en esos términos. Pero ese hilo conductor entre el 85 y ahora conviene que no lo perdamos, conviene que lo traslademos, conviene que lo coloquemos. Porque de lo contrario, estaremos ignorando una parte del trabajo que hemos hecho y no se entienden unas cosas, insisto, sin las otras. El resultado del diálogo social en esta legislatura, la reforma laboral, los acuerdos sociales en defensa del empleo, 6 firmados en la pandemia, con unos mecanismos de protección desconocidos en nuestro país hasta ese momento, en ERTES, en protección por desempleo, la subida del salario mínimo interprofesional y los acuerdos de pensiones de julio del 21, julio del 22 y marzo del 23, primera fase, RETA, autónomos y ahora esto, suponen o tienen un contenido ideológico muy fuerte. Estamos hablando, ayer hablábamos en el Consejo, de cambiar un paradigma. Estamos hablando de abordar unas necesidades de manera bien distinta a como se ha querido abordar ahora. Y de hecho, el nivel de presión, el nivel de contestación que en los medios económicos conservadores o por parte de los servicios de estudios del sector financiero, asegurador o de algunos elementos que se supone que son expertos opinadores en esta materia, cargan muy fuerte porque esto cambia el paso completamente en relación con el plan que tenían, con el plan que tienen amplios sectores con amplios intereses en nuestra sociedad, que es el plan de disminuir el marco de protección social para reemplazarlo, quien pueda, con otro tipo de sistemas. Y nosotros, que no nos parecen mal ese otro tipo de sistemas, que la gente tenga un plan de pensiones, son seguros, eso no es un problema, puede estar hasta bien, que si se pacta en negociación colectiva para todo el mundo también, pero eso no viene a sustituir a la seguridad social. No puede, no debe, porque no puede garantizar los elementos de solidaridad interpersonal e intergeneracional que tiene el sistema de seguridad social. Y por tanto, son elementos que conviene que tengamos meridianamente claros. Este acuerdo tiene además unas peculiaridades, y es que es un acuerdo en el que hay que jugar el partido de manera distinta. Esto no es como los que hemos hecho en el pasado. Nos sentamos con un gobierno que tiene una mayoría absoluta o tiene una mayoría relativa, pero con una relativa facilidad para conseguir una mayoría absoluta, y lo que acordamos con él va al Congreso y sale. Esto ahora no es así. Y de hecho, en este momento, estamos muy atentos a los grupos. Ayer por la mañana, antes de ir al Consejo Confederal, pues estaba con la compañera Carmen Vidal, con Esquerra Republicana de Cataluña, y hablando con el PNV allí, y con Unidas Podemos, pues no os quiero contar las conversaciones que llevamos, como además ahí los canales son múltiples, porque si quieres tener la visión completa tienes que hablar con 3 o 4 por lo menos, pues bueno, es así, es un espacio plural. Y, oye, con todo el respeto del mundo, es un espacio plural y tienes que tenerlo en cuenta para saber dónde está la posición y eso multiplica la complejidad, pero hay que hacerlo. Pero no es que no solamente eso, es que
es que esta reforma se pone en marcha sin que haya una posición de acuerdo previo dentro del gobierno de coalición. Y eso ha hecho mucho ruido y ha complicado mucho las cosas. Pero es que además España ha puesto esto como uno de los hitos principales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que hemos presentado ante la Comisión Europea para que nos den 147.000 millones de euros. Esto es una cantidad de dinero que tiene un efecto comparable a lo que ha supuesto para España entrar en la Unión Europea, entrar entonces en el Espacio Económico Europeo en 1986. Estaremos todos de acuerdo que este país ha cambiado un poco desde entonces, ¿no? Bueno, pues los fondos que están viniendo, la mutualización de riesgo en el ámbito comunitario, que Europa tome posiciones distintas a las que tomó en la crisis del 2008-2013, con la austeridad a ultranza, que tanto daño ha hecho, y que es el germen de la reforma del 13, el que Europa haya girado, haya aprendido algo de lo anterior y haya girado, pues también tiene su importancia, porque resulta que este acuerdo que acabamos de hacer ahora habían comprometido a hacerlo antes del 31 de diciembre y entre abril y junio de este año van a analizar si encaja o no encaja y eso afecta al desembolso de 10.000 millones de euros que se espera en el cuarto trimestre de este año. Por tanto, estamos negociando con el gobierno, pero tenemos que saber que la Comisión Europea está ahí porque tiene fondos que tiene que liberar, que dentro del gobierno no hay acuerdo previo y además hay un conflicto larvado en torno al periodo de cálculo y que en la mayoría parlamentaria, cuando terminemos con todo esto y somos capaces de hacerlo, hay que ir allí a ver cómo va el asunto. Y bueno, pues esta es una situación pues, que hay que lidiar con ella y ya está. O sea, que lo de representar los intereses que representamos, pues hay que hacerlo en el marco que tenemos. Y en algunos sitios lo hacemos en empresas estupendas que van muy bien y donde tenemos mucha fuerza sindical y conseguimos excelentes acuerdos. Otras veces estamos en una pyme donde si aparece una persona del sindicato y pueden la matan y tenemos que representar a los trabajadores y trabajadoras de esa manera. Otras veces estamos con gobiernos como el de Castilla y León que va frontalmente contra los sindicatos o con gobiernos con los que podamos entendernos más, como el excelente acuerdo que hemos hecho en el País Valencià recientemente en relación con servicios sociales y atención a la dependencia. Bueno, pues ahora en el ámbito estatal pues toca todo esto y toca Comisión Europea, toca la fragmentación política en España y que continúe el ciclo político, porque como no continúe el ciclo político, pues el año que viene estaremos en otra. Y esta situación que hemos hecho nos coloca mejor. Porque el peor escenario, esto lo hemos dicho poco, y lo digo ahora que ya está atajado. El peor escenario que teníamos era que no fuéramos capaces de alcanzar un acuerdo, que se incumpliera el plan de recuperación, que hubiera en el otoño una adminoración de los fondos europeos y en campaña electoral la oposición sacudiéndole al gobierno porque no le entra, y que la reforma comprometida se quedara para el siguiente gobierno. Porque entonces tenían la autopista quien venga para hacer lo que le dé la gana. No significa que si viene alguien y cambia el ciclo político eso no pueda ocurrir, pero estamos mejor con este acuerdo cerrado para cualquier situación que pueda venir después, y eso es un elemento importante. Bueno, ¿en qué consiste el acuerdo? Primero, me gustaría también que tengamos una visión global. Los argumentarios que van a empezar a salir hoy van en esa dirección. No vamos a contar este acuerdo sin volver a recordar el del 21 y el del RETA. Esto es un paquete completo. De hecho, nosotros hubiéramos querido haber hecho un gran acuerdo con todo. Pero el gobierno lo quiso fragmentar porque quería traer a la COE. La COE ha hecho pues su papel. Oye, que subimos las pensiones, que nos cargamos la reforma del 13 y que le metemos 20.000 millones de euros adicionales de transferencias presupuestarias a la seguridad social. Ah, vale. ¿Pero esto quién lo paga? No, el presupuesto del Estado. Los impuestos de todos los ciudadanos. Vale. Pues venga, lo hacemos. La segunda fase con el RETA, cotización por ingresos reales. Nos costó, pero conseguimos que la COE también estuviera dentro. Es verdad que con un acuerdo menos ambicioso del que hubiéramos querido. Y de hecho en 2025 tenemos una segunda parte de autónomos muy entretenida, que sabemos que va a ser muy entretenida porque va a haber resistencia a continuar el camino, por eso era tan importante el año pasado
dijimos, vale, vamos a definir el periodo hasta el 25 de manera demasiado modesta, pero vamos a poner ya que la ley diga ya cuál es el punto de llegada. Y el punto de llegada es que en el 32 cotizan por ingresos reales. Un punto de llegada a 9 años, que nos hubiera gustado que fuera más corto y que fuera más ambicioso. Pero está ahí. Y la COE ha comprometido eso. Ya os digo que en el 25 tendremos festejo con esto, pero habrá que continuar con ello. Y ahora viene esto, claro, ahora viene que reforzamos la estructura de ingresos por el lado de las cotizaciones. Y que efectivamente quien más va a pagar este refuerzo de la estructura de ingresos son los salarios más altos y las empresas. En cuantías perfectamente asimilables por los salarios más altos y por las empresas. Y lo que se dice menos, y no lo dicen nunca, pero es verdad, es que una parte del incremento de ingresos que va a tener Seguridad Social va a venir también del presupuesto público. Porque el incremento de cotizaciones sociales para la gente que gana más dinero y para las empresas es un gasto deducible en las declaraciones de la renta y del impuesto de sociedades. Y por tanto, una parte del incremento de coste que va a suponer este acuerdo para las empresas y para los trabajadores más alto, esos trabajadores más altos lo van a recuperar en su declaración de la renta y su tipo marginal, dependiendo de la comunidad autónoma, está entre el 45 y el 52%. Por tanto, lo que le estamos pidiendo a los trabajadores de más salario es que suban una cotización de la que van a recuperar en torno a la mitad, que la vamos a soportar entre todos desde los presupuestos públicos. Y el incremento de costes para las empresas supone un incremento de costes del que van a recuperar una parte que puede llegar hasta el 25% si es que pagan el 25%, que es que muchas no lo pagan. Y como pagan menos, pues recuperarán menos. Pero este es el esquema en el que nos estamos moviendo. No se puede entender este asunto sin entender los compromisos que se derivan del acuerdo del 2021. Y en el acuerdo del 2021, además de actuar sobre la edad media efectiva de acceso a la jubilación, que seguimos actuando sobre ese asunto, derogamos el 13, por tanto garantizamos la revalorización de pensiones, eliminamos el factor de sostenibilidad, la pensión de nuestros hijos, la nuestra también, pero sobre todo la de nuestros hijos, en algún caso de vuestros nietos, porque esos eran los grandes paganos de este asunto, estos que se llenan la boca de la solidaridad de que estamos grabando a las generaciones futuras, no tuvieron ningún problema con reducirle la pensión a las generaciones futuras. Y esto conviene dejarlo claro. Entonces, nos cargamos el factor de sostenibilidad, le estábamos diciendo a nuestros hijos y a nuestros nietos, oye, que la pensión del futuro se tiene que parecer a la del presente y en algunas cosas la tenemos que mejorar. Este es el elemento central de este acuerdo. Pero no queríamos que este acuerdo fuera solo un acuerdo de ingresos. Aquí puede haber algún ruido. Yo no sé, yo sé que el Ministerio tiene muy hablado con Bruselas lo que hemos firmado ayer. Tiene muy hablado con la Comisión Europea lo que hemos firmado ayer. Y es normal que así sea, por lo que os he contado y los vínculos con el plan de recuperación. Pero nosotros queríamos que hubiera medidas de mejora de pensiones y que se concentrara en la reducción de la brecha de género. Y hay menos de lo que nos gustaría, también os lo digo. Y además comentaremos algunas cosas. Os comentaré ahora cómo queda lo de las pensiones mínimas, que es complejo. Bueno, es una mejora. Todos los elementos que hemos firmado son de mejora, pero nosotros éramos más ambiciosos. Y aquí hemos encontrado una resistencia muy fuerte por parte del Gobierno. En este caso ya por parte de todo el Gobierno, porque en los últimos días la propuesta ya no era de Seguridad Social, ya era del Gobierno en su conjunto, como nos hicieron conocer tanto el ministro de Seguridad Social como la ministra de Trabajo. Había por fin un acuerdo en el seno del Gobierno y eso nos permitía abordar, y hemos estado estos días tirando todavía más ¿de qué? De las medidas de mejora de prestaciones.
Y luego tenemos algún otro asunto, un compromiso muy relevante, no tanto para vosotros y vosotras, pero sí para las federaciones en activo, que es el compromiso de negociar antes del 30 de junio la jubilación parcial, donde tenemos ese agravio comparativo con la industria manufacturera y tendríamos que abordarlo. Hoy, salvo que queréis vosotros luego en las preguntas, no me voy a extender mucho en eso, porque creo que no es el aspecto central en el ámbito de la federación. ¿Qué es lo que hemos acordado? Bueno, pues hemos acordado básicamente que el mismo recorte de pensiones que tenía la reforma del 13 y que cuantificaban en 3,5 puntos del PIB, 3,5 puntos del PIB, en el PIB actual, pues estamos hablando de 47.000 millones de euros cada año. Eso es lo que aspiraba a disminuir el presupuesto de la Seguridad Social, o mejor dicho, a evitar el crecimiento del presupuesto de la Seguridad Social, la reforma del año 2013. 3,5 puntos del PIB, 45.000, 46.000 millones de euros cada año, para, con el mismo esfuerzo que hacemos ahora, pagar la pensión a un 50% más de pensionistas. Pues si en vez de 10 millones de pensionistas tenemos 15 o 16 y dedicamos el mismo esfuerzo, la ecuación era muy clara. Hay que parar el crecimiento del gasto y lo habían cuantificado en 3,5 puntos. Lo que hemos hecho ahora, entre el acuerdo del 21 y el acuerdo del 22, es hacer lo mismo, pero por el lado contrario. En lugar de reducir el crecimiento del gasto en pensiones, no, el crecimiento del gasto en pensiones se producirá. Y lo que hemos pactado es cómo financiarlo. Este es el acuerdo. Y para ello, acordamos en el 2021 que todas aquellas políticas distintas del pago de prestaciones económicas, de pago de pensiones, no se pagaran desde la Seguridad Social. Yo esto lo digo muchas veces y no me cansaré de repetirlo. No es tan disparatado lo que ha pasado en España. Ayer ha entregado el ministro en el Congreso el informe un informe de la Seguridad Social. Esquerra le decía, esto no es el informe de auditoría. Pues no, es un informe que ha hecho la Seguridad Social de con qué cosas se han pagado con cargo a la Seguridad Social, bien con menores ingresos o bien asumiendo un coste, distintas de prestaciones económicas. ¿Esto es ilegal? No. ¿Esto es ilegítimo? No. O sea, ¿es un disparate que la Seguridad Social pagara la sanidad española pública hasta el año 99? No. Cuando se construyó el sistema de seguridad social, pagaba las pensiones y la sanidad pública y los servicios sociales. Y cuando veíamos que faltaba dinero, pues ¿qué hacemos si falta dinero? ¿Echamos a los médicos, cerramos hospitales y pagamos menos pensiones? No, esto no se puede hacer. Pues entonces, oiga, esto de la sanidad es un derecho universal. Todo el mundo tiene que tener atención sanitaria. Pues esto vamos a dejar de pagarlo con cotizaciones y vamos a pagarlo con los presupuestos generales. Pues ya está. Pero nadie se estaba llevando el dinero porque se pagara la sanidad hasta el año 99. O los servicios sociales públicos. Los complementos a mínimos. España es un país que tiene pensiones mínimas. Y cuando alguien se jubila y le sale una pensión de 300 euros, pues no le pagan 300 euros, le pagan 300 y pico más, como mínimo. Y ese dinero lo estaban pagando las cotizaciones a la Seguridad Social. Y en el acuerdo de pensiones del año 2001 dijimos, oiga, ¿esto qué es? Esto es una política contra la pobreza, ¿no? Pues si es una política contra la pobreza, es una política de interés general. ¿La tiene que soportar el segmento contributivo de la Seguridad Social? Pues pensamos que no y acordamos que lo tenían que pagar los presupuestos del Estado. Y todos los años pues llegan 7.000 y pico millones de transferencia para pagar eso. Bueno, pues esas medidas de separación de fuentes de financiación las completamos en julio del 21 con todo lo que quedaba. Y alguna cosa más. Metimos las políticas de empleo, las políticas de igualdad, las políticas de apoyo sectorial a las empresas que cotizan menos, a bonificaciones, las reducciones, todo esto. E incluso metimos el coste de las jubilaciones anticipadas involuntarias. Que eso son pensiones, ¿eh? Pero incluso metimos eso. También es verdad que no nos dejaron meter, tampoco querían los trabajadores de Seguridad Social que lo metiéramos, lo de los gastos de gestión.
Pero metimos, oiga, pues cuando alguien lo echan de la empresa y se tiene que jubilar anticipadamente, bueno, no me queda más remedio, pues esto también lo va a pagar el presupuesto del Estado, por no haberle protegido bien. Bueno, este año han sido 20.000 millones de transferencia y deberían haber sido 22.400. Este gobierno se marcha sin haber cumplido completamente el compromiso que pactó en noviembre del 21. Faltan 2.000 y pico millones. También es importante que el ciclo político continúe para que se cumpla el acuerdo en su integridad y no venga otro llamándose andanas. Por tanto, está ahí. Pero ese acuerdo, oiga, tenemos que meter vía ingresos el equivalente a 3,5 puntos del Producto Interior Bruto, 46.000 millones, lo que quería recortar el Partido Popular. Bueno, pues en el acuerdo del 21 metimos la mitad. Y ahora queremos meter la otra mitad. Y tendremos que ir viendo si estamos metiendo la otra mitad. Porque ¿qué es lo que hacemos ahora? Mecanismo de equidad intergeneracional. Mecanismo de equidad intergeneracional se creó en la primera fase. Es el único contenido del que la COE se desmarcó, se marchó. Dijo que había que cotizaciones, no quiero yo saber nada. Y lo pactamos nosotros con el gobierno. Pactamos un 0,6, 10 años y luego ya veríamos. Pero nosotros no estábamos de acuerdo con esa medida. Y además el gobierno decía, con esto compenso el importe del factor de sostenibilidad, la reducción de la pensión por incremento de esperanza de vida. Y nosotros decíamos que no, que para compensar el importe del factor de sostenibilidad nos hace falta mucho más dinero. Con un 0,6, 10 años no compensa nada. Y no, pero no quiero meter el dedo en el ojo más de la cuenta a la COE. Como no firma esta parte, pero ha firmado la otra, de momento esto y luego en el 32 ya hablamos. Bueno, aquí, porque en esta vida hasta el diablo puede ser un aliado en algún momento, aquí nos ha venido muy bien la Comisión Europea. Porque cuando han ido a explicarle lo del 0,6, la Comisión Europea les ha dicho, oiga, que no me salen las cuentas. Y entonces llegan y nos dicen, oye, que dicen que no nos salen las cuentas. Digo, ya te lo he dicho, te lo digo diciendo desde el principio. Vamos, ni a ti ni a nadie que tenga una hoja Excel y haga un número para comparar una cosa con la otra. No salen las cuentas. Con el 0,6 no vas a compensar el factor de sostenibilidad en tu vida. Es más, si tuviera que ser solo con el con el MEI, tendría que ir al 1,8. O sea, incluso más de lo que hemos firmado ahora. Para que ahora hemos firmado eso y más cosas. Entonces lo que hay que ver es la suma de todas. Pero bueno, pues ahí la Comisión Europea nos ha venido bien y el gobierno ha tenido que elevar. Y nos vamos a un mecanismo de equidad intergeneracional que este año ya se está pagando, es el 0,6, lo estamos pagando el 0,5 las empresas, el 0,1 los trabajadores, va a ser el 0,7 el año que viene, va a ser el 0,8 el siguiente y así va a ir subiendo hasta llegar el año 2029 al 1,2%. Ese 1,2% de cotizaciones adicionales lo van a pagar las empresas el 1% y los trabajadores el 0,2%. Esto significa que a partir del año 2029, en euros de hoy, las cifras que os las doy como si no existiera la inflación, ¿vale? Hay que pensar que la inflación será la que sea, pero como tenemos garantía de mantenimiento de poder adquisitivo de las pensiones, pues como si no existiera, como si fuera todo igual. Bueno, pues en euros de hoy, esos son 5.000, en 2029 serán 5.500 millones anuales de ingresos adicionales para la seguridad social. Solo esa medida. Por tanto, pues ahí la tenemos. Segundo elemento. Conviene que veamos este acuerdo comparándolo. A mí me gusta, lo dije ayer en el Consejo Confederal, que veamos este acuerdo comparándolo con las propuestas del sindicato que hemos hecho desde el año 2013. Hemos hecho muchas antes, hemos hecho muchas cosas, pero desde el año 2013 nosotros hemos ido haciendo diferentes propuestas para decir, nos oponemos a la reforma del 13 porque recorta las pensiones y las va a reducir, y tenemos medidas alternativas. Y las hemos puesto encima de la mesa. Los primeros que publicamos un informe valorando lo que suponía destopar las bases máximas de cotización, fuimos nosotros. Y lo presentamos públicamente y dijimos, oiga, si nosotros hacemos que todo el mundo cotice por sus ingresos reales, la seguridad social va a tener mejores ingresos. También aumenta el gasto,
porque sube las bases de cotización y también tiene que subir la pensión máxima. Pero podemos hacerlo de manera que el diferencial sea positivo para el sistema y que nos permita financiarlo. Pero le tenemos que pedir un esfuerzo mayor a quien cotiza menos, pudiendo cotizar más. Y eso son las personas que ganan más de 53.000 euros, que son unas cuantas, son como 1 millón, la gente que declara ingresos fiscales por encima de 53.000 euros. Luego hay algunos que no declaran ingresos fiscales por encima de esa cifra, pero los tienen. Por eso es muy importante que lo que hemos hecho el año pasado con el régimen del trabajo autónomo vaya acompañado de medidas por parte de la agencia tributaria para determinar los ingresos reales en el ámbito del trabajo autónomo, porque hay muchos autónomos que van muy justitos y es lógico que paguen incluso menos de lo que están pagando ahora y que tengan pues al menos la garantía de las pensiones mínimas, pero hay otros que no van justitos y que la ley les permite elegir la base de cotización que tienen, y nosotros lo que decimos es que tenemos que acabar en que esa gente, como el de cuenta ajena, pues acabe teniendo una cotización por ingresos reales. Y es muy importante que estos dos asuntos lleguen hasta el final, porque de lo contrario nos podemos encontrar con que hay gente que intenta huir de ser de cuenta ajena para volver a ser de cuenta propia y volver a eludir. Ahora mismo tenemos un grupo de trabajo con el Instituto de Estudios Fiscales, con la Agencia Tributaria, con la Dirección General de Tributos, con la COE, UGT, ATA, UPTA, UATA, organizaciones de autónomos y nosotros, en donde estamos discutiendo de cómo tiene que ser la fiscalidad futura de los autónomos y las pymes. Y nuestro objetivo ahí es que los ingresos reales de autónomos y de pymes tengan la proyección fiscal que tienen que tener y la proyección en cotizaciones a la Seguridad Social que tienen que tener. Y por tanto, esa es otra parte importante de este acuerdo. Nosotros la propuesta que hemos hecho en relación con las bases de cotización, con la cotización por ingresos reales, es que la gente cotice por todo lo que gana. Y el gobierno no quiere que eso se produzca en esos términos. Y al final hemos llegado a un acuerdo que es pues una mezcla. Vamos a aumentar las bases máximas de cotización un 38%, poquito a poco, de aquí al 2050. ¿Por qué de aquí al 2050? Porque de aquí al 2050 se jubilan las generaciones más grandes. El momento que vamos a necesitar más dinero para mantener el sistema de pensiones actual es 2048. En ese momento, pues tendremos muchos pensionistas. Entra mucha gente y sale menos. Y por tanto, muchos. A partir de ese momento, se estabiliza. Y luego desciende. Porque empieza a entrar mucha menos gente. Porque hemos tenido menos hijos. Y la población migrante equilibra, pero no compensa ese efecto. Por tanto, la historia es que tengamos un flujo creciente de ingresos según nos va haciendo falta. En un caso, para dotar el fondo de reserva de la Seguridad Social. Para eso va a ir el MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, esta cotización de hasta el 1,2% que os digo, ese dinero va entero al fondo de reserva de la Seguridad Social. Sabéis que ahí llegamos a tener 70.000 millones, ahora quedan 2.000, porque se han consumido en la crisis anterior en pagar pensiones. Este año se le meten 2.700 por ese 0,6 del MEI, y a partir de ahora se le va a ir metiendo más dinero, a partir del 29, 5.500 millones de hoy, de manera que, si todo va como debe, vamos a acumular mucho más dinero en ese fondo de reserva del que había en la etapa anterior. O sea, vamos a acumular mucho más de los 70.000 millones aquellos. Vamos a ver a dónde llega, va a depender de las disposiciones que haya que ir haciendo. Pero nos podemos ir a cantidades muy importantes. ¿Qué ocurre? Que por el camino, el cálculo que tenemos en la mesa en este momento, pero todas estas proyecciones pueden cambiar. Esto hay que ir luego viendo que lo que pensamos que va a pasar, pasa. Y si lo que pasa nos permite que sobre dinero, pues encantados. A ver si podemos, mejoraremos las pensiones. Y si lo que pasa significa que falta dinero, pues habrá que hacer más cosas. Pero la idea es
que a partir del 2033, además de meter dinero, habrá que ir sacando. Habrá que meter los 5.500 millones, pero habrá que coger dinero también porque hará falta para pagar las pensiones de esos años. Esa es la idea que tiene este acuerdo. May, 1,2% a partir del 2029, 5.500 millones al fondo de reserva. A partir del 2033 entra dinero y sale dinero. Pero la idea es que lleguemos al año 2050 todavía con fondo de reserva. La previsión que tiene el gobierno y que se ha manejado en la negociación es que el fondo de reserva se agote a mediados de los 50. Pero primero lo metemos el dinero y luego se va sacando a medida que va haciendo falta. ¿Y se agota cuándo? Cuando ya no siguen entrando más pensionistas de los que van saliendo, sino cuando ya el gasto se pone de manera más estable para luego descender. Segundo elemento, ¿qué pasa con la gente que gana más de 53.000 euros? Pues que le vamos a subir la base máxima de cotización de aquí al 2050 un 38%. Si hoy tuviéramos esto ya aplicado, en lugar de tener una base máxima de cotización de 53.000 euros, tendríamos una base máxima de cotización de 75.000. Ese es el incremento que se va a producir. ¿Cómo se va a producir? Se va a producir subiendo la base máxima de cotización cada año en el IPC promedio más un 1,2%. Un año y otro y otro y otro, hasta que en el año 2050, base máxima, o sea, IPC promedio todos los años, más un 38% en 2050. En aquel momento, 75.000 euros de hoy. Serán muchos más porque habrá que sumar en la inflación lo que sea, pero en términos de poder de compra, como si hoy fueran 75.000. Claro, esto nos generaba, el gobierno quería que fuera un 30%. Hemos conseguido 38%. Pero nos genera una cierta insatisfacción. Primero porque creemos que la medida es más potente, puede ser más potente. Y segundo, porque nos parecía que el ingreso era insuficiente y además que renunciábamos a una pieza central, cotizar por ingresos reales. ¿Cuál ha sido la solución que le hemos dado a eso? Pues la solución ha sido crear la cotización adicional de solidaridad. ¿Qué es la cotización adicional de solidaridad? Pues otra cuota más que va a haber a partir de la base máxima que haya en cada momento y hasta el último euro de salario que cobre alguien. Es una cuota del 1% a partir del año 2025 que subirá un 0,25 cada año hasta llegar al 6% en el 2045. Esto es lo que habéis podido leer en los medios de comunicación. Ya os cuento yo que eso va a cambiar, puede que cambie un poco. Estamos hablando de que puede que cambie un poco, pero igual esta tarde ya lo tenemos más claro. ¿Por qué? Porque alguno de los grupos parlamentarios está pidiendo que esa cuota no sea lineal, digamos, no sea del 1 para todo el mundo o del 6. Y nos lo han planteado. Y necesitamos que voten la reforma. Y entonces de lo que estamos hablando es de que si hay alguna modificación en esa cuota que incorpore alguna progresividad, es decir, el que gana 60.000 a lo mejor que tenga un poquito menos, pero el que gana 150.000 que tenga un poquito más, siempre que el dinero que hemos previsto hay que recaudar ahí sea el mismo. Es decir, que si el de abajo un poco menos, el de arriba un poco más. Bueno, lo de abajo y de arriba en esos salarios es otra cosa, ¿no? Pero ese sería un poco el esquema. Bueno, lo estamos viendo en este momento. Puede que haya algún ajuste, pero la idea es que entre el mismo dinero. ¿Vale? Y por tanto, ahí tenemos una segunda pieza. Conseguimos que coticen todos los salarios hasta 75.000 euros de hoy con normalidad y hasta, por la diferencia, con esa cotización adicional de solidaridad. No es un invento nuevo, ¿eh? Ya creamos una en el 2013. La gente que está en jubilación activa, que compatibiliza el 50% de la pensión con la actividad laboral, son pocos, son 60.000, pero esos no cotizan para jubilación porque ya están jubilados. Entonces deberían cotizar pues un 2, un 3%, y sin embargo la ley les obliga a cotizar por un 10 casi. Y ese diferencial es una cuota de solidaridad. Cotizan para el sistema, para pagar las pensiones de los demás.
Por tanto, es algo que ya existía y que ahora generalizamos. Aquí ha habido un conflicto en los últimos días de la mesa, y es porque el gobierno quería aprobarlo, estaba dispuesto, pero quería permitir que se limitara cada año hasta dónde llegaba eso, en la Ley de Presupuesto General del Estado de cada año. Y nosotros le decíamos que no estábamos de acuerdo, fundamentalmente porque si ponía eso le estaba dejando la bandeja de plata a cualquier gobierno futuro para llegar un año y decir, pues este año no hay cuota de solidaridad. Y nosotros lo que le decíamos al gobierno, vamos a ver, cualquier gobierno futuro, si tiene mayoría parlamentaria, lo podrá hacer. Pero que al menos tenga que cambiar la ley para hacerlo. Que no tenga preparado el dispositivo. Bueno, pues esto es una de las últimas cosas que se han cerrado, ha desaparecido y por tanto se establece con carácter general. Bueno, pues ahí tenemos esas bases máximas incrementadas con la cuota adicional de solidaridad como elementos que refuerzan la estructura de ingresos del sistema de seguridad social y que nos dan también cuantías adicionales en esta materia. Claro, si tú subes la base máxima de cotización, haces cotizar más a quien más gana, en un sistema contributivo tienes que tocar también la pensión máxima. Y aquí hay un elemento muy relevante, que hay gente que no entiende y que hay que explicar bien. Vamos a tocar la pensión máxima, va a subir también la pensión máxima. Las pensiones más altas también van a subir. Pero van a subir menos que la base de cotización máxima. De manera que el efecto siempre va a ser positivo para la seguridad social. ¿Cómo va a subir? Pues mirad, 2050, para simplificarlo. En 2050 las bases máximas habrán subido un 38% en términos reales. Si fuera hoy, cotizarían por 75.000. Y la pensión máxima, que hoy está en 41.000, de aquí al 2050 va a subir un 3%. 38 frente a 3%. ¿Cuándo? De aquí al 2050, momento de máxima exigencia de gasto en pensiones. A partir de 2050, la pensión máxima va a subir más y va a llegar en 2065 al 20% de subida. Por tanto, en 2065, 38% más de base máxima, 20% más de pensión máxima. Pero en 2065 la situación de seguridad social es otra, porque ya está entrando generaciones mucho más pequeñas, ¿vale? Por tanto, la idea es primero los ingresos y luego los gastos y en proporción inferior. Sube más el ingreso, sube menos el gasto y además el gasto sube más tarde. Eso tiene otra lógica que también hay que entender. No sería justo que imaginaos uno que gana 300.000 euros. Entonces, si tú le dices, bueno, pues tú vas a cotizar hasta 75.000 normal, de 75 a 300.000 por la cuota de solidaridad y vamos a subir las pensiones un 20%. Y lo subimos todo, hacemos todo eso el primer año. Pues se llega, ha estado cotizando 53 hasta ahora, cotiza un año por 300.000 y le damos una pensión de 50.000 en lugar de 41. Pues no parece lógico, ¿no? Para que se beneficie de la de 50.000, que cotice por los 300.000 no un año, sino que cotice el periodo de cálculo, ¿no? 25, los que sean. Por eso, primero entra el dinero y el dinero que metes de más genera derechos que cobrarás cuando hayas aportado durante un periodo suficientemente largo. Por eso se hace más tarde. No obstante, aquí ha habido otro debate importante y es, ¿hay una pensión máxima o hay dos? Hay una pensión máxima, la que tenemos ahora, y hacemos otra pensión máxima para los que van a cotizar más, o tenemos una sola pensión máxima y hemos decidido que haya una sola. ¿Con esto qué significa? Significa que al que gana más va a poner más, que se beneficiará de lo otro, pero que la gente que hoy gana entre 41 y 53.000 euros, que en la industria, en telecomunicaciones, en energía, en el sector financiero, asegurador, hay mucha gente, la mayoría de las plantillas terminan su vida laboral en esos niveles salariales o por encima, esa gente que cotiza por todo lo que gana,
porque está entre la pensión máxima y la base máxima, a la que el acceso a la jubilación anticipada en el 21 hemos dicho que ya no le van a aplicar los coeficientes reductores por anticipar desde la base reguladora, sino desde la pensión máxima también, y por tanto van a poder planificar menos a la hora de jubilarse anticipadamente. Bueno, pues esos que cotizan por todo lo que ganan también se van a beneficiar del incremento de la pensión máxima, por pequeño que sea, que va a ser el IPC promedio más el 0,115. Y aquí quiero detenerme en una idea que también tenemos que poner en valor de este acuerdo y que está saliendo poco en los medios de comunicación. Todas las pensiones en España, todas, por primera vez, se van a revalorizar con el IPC promedio, desde las mínimas a las máximas. Las bases máximas de cotización, la Ley General de Seguridad Social va a prever que todas las pensiones de mínimas a máximas y bases máximas de cotización van a crecer con el IPC promedio. Además, crecerán con lo que hemos pactado ahora, pero sí va a estar en la ley que todas van a crecer. Para bases máximas y pensión máxima, eso no estaba en la ley. Y subían cada año lo que el gobierno de turno proponía y el Parlamento de turno aprobaba. Lo que significaba que había momentos en los que las bases máximas no crecían como en los salarios, o las pensiones máximas no crecían como los salarios. Bueno, ahora todo va a IPC promedio. Por tanto, ese es otro elemento importante también. Estas serían las fórmulas de refuerzo del sistema de seguridad social en estructura de ingresos. Contrapartida de este asunto. Va a haber un mecanismo nuevo de seguimiento y control de la seguridad social, que cuando uno lo lee, las primeras redacciones que discutíamos, bueno, son exigentes, pero que, tal y como ha quedado, yo os lo voy a explicar cómo se va a concretar, bueno, pues no está mal. Os he dicho antes que la Comisión Europea nos había venido bien para algunas cosas, ahora viene el reverso de la moneda, y es que ellos dicen, ya, pero ¿se van a cumplir estas previsiones? ¿Se va a cumplir todo esto? Y si no se cumple, ¿qué pasa? Entonces la Comisión Europea ha exigido que digamos qué pasa. En el 13, lo que pasaba era que disminuía el gasto en pensiones. Y ahora el mecanismo va a ser otro. ¿Cómo va a funcionar esto? Cada 3 años, desde el 2025, se va a evaluar cuál es el gasto medio en pensiones, gasto medio en pensiones. Es decir, lo que se gasta sobre el Producto Interior Bruto en España cada año. Ahora estamos gastando el 13% del Producto Interior Bruto en España, en pensiones. Y lo que se va a hacer es mirar a ver si en el periodo 2022-2050, lo que hemos acordado ahora, cuánto dinero pone de ingresos cada año y cuánto gasto va a haber en pensiones de aquí al 2050. Y se va a aplicar el promedio. Y hay 2 cifras. Ingresos, que el promedio de ingresos que estamos acordando sea el 1,7% del PIB. Gasto, que el gasto promedio en pensiones en España entre el 2022 y el 2050 supere o no supere el 15%. Hoy estamos en el 13%. ¿Vale? Y es el gasto promedio. No es que algún año se puede superar el 15% promedio y algún año se puede superar al 16 o al 17. El promedio de todos esos años. Bueno, eso cada 3 años se va a mirar. Y si el resultado de mirar eso, que lo va a hacer la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en España, esto que presidía Escrivá antes de ser ministro de Seguridad Social, pues estos son los que lo van a evaluar. Y lo van a evaluar con el informe de envejecimiento que cada 3 años hace la Comisión Europea. La Comisión Europea lo hace con la información que le da cada país, construye el informe de envejecimiento y esto hace las proyecciones de gasto en pensiones en España. Por tanto, elemento nuevo. Oiga, que cada 3 años, además de que el Pacto de Toledo haga recomendaciones cada 5 años, cada 3 se va a mirar si las proyecciones que estamos utilizando en esta negociación se cumplen. Vale, se mira. ¿Y qué pasa? Pues que nos dirán, si se están cumpliendo, pues todos están contentos. Oye, que vamos bien, venga, seguimos. Y si no se cumplen, pueden pasar 2 cosas.
Una, que sobre dinero, no será la más fácil, ya lo digo, y la otra, oiga, que nos pasamos de gasto y que nos vamos al 15,2 o al 15,3%. Y en ese caso habrá que adoptar medidas para financiar ese dinero. No significa que no se pueda subir del 15% de gasto. Significa que si la proyección nos dice que el gasto promedio, insisto, se puede un año ir al 16, al 17, al 18, el promedio del periodo, y los primeros años nos ayudan porque estamos en el 13. Los primeros años nos bajan la media, nos permiten que luego haya otros superiores. Pero en ese caso hay que tomar medidas. ¿Qué medidas? Las que se pacten. Las que se pacten, lo de siempre. Las que se pacten. Y esas que se pacten las estableceremos en el diálogo social y en el marco del Pacto de Toledo. Y esas medidas, las que se propongan y las que se acuerden, las tendrá que evaluar la AIREF. E incluso se ha previsto en el acuerdo, ¿y qué pasa si no hay acuerdo? Si estamos a guantazo limpio y no nos ponemos de acuerdo, ¿qué pasa? Bueno, pues puede no haber acuerdo en el diálogo social porque quieran recortes y nosotros no estemos de acuerdo. Van al Parlamento. Puede haber una mayoría parlamentaria que apruebe lo que sea, como ahora. Si no la hay y no se produce ningún acuerdo, ninguna medida, entonces la ley prevé un incremento de cotizaciones, un incremento de ingresos. Sube el mecanismo de equidad intergeneracional en lo necesario para financiar esa diferencia. ¿Vale? Este es el esquema que se pacta en este acuerdo. Termino rápidamente, pero no voy a dejar de contar los elementos de protección. Entonces, los elementos de protección que hemos planteado. Bueno, nos hemos concentrado en brecha de género. Y aquí hay cuatro medidas. La primera, excedencias por cuidado de hijos, por cuidado de personas mayores o reducciones de jornada por cuidado de hijos. Hasta ahora teníamos 3 años por excedencia de cuidado de hijos, cuando alguien pide la excedencia para atender a menores. Teníamos 2 años o 1 año en el caso de mayores y reducciones de jornada, lo equiparamos todo a 3. Por tanto, se va a modificar y todas las personas, mujeres fundamentalmente, porque esto afecta, vamos, con una intensidad inusitada. Estamos hablando del 80-90% de quien pide las excedencias han sido mujeres hasta ahora. En el futuro podrá cambiar porque esta es una medida que afecta a hombres y a mujeres. Si un hombre lo ha pedido, también se beneficia de ello. Pero, de momento, tú ves la estadística de quién pide la excedencia, 80-90% mujeres. Antes teníamos 3 años para una cosa, 2 para otra, 1 para otra. Ahora, todo 3 años. De manera que si has pedido una excedencia con tu primer hijo y otra con tu segundo hijo, y luego otra porque has tenido que cuidar a tu padre, o has reducido jornada con el segundo hijo y excedencia con el primero, por cada uno de ellos, hasta 3 años. Por tanto, para ayudar a completar carreras de cotización. Carreras de cotización es un asunto que hay que observar. La brecha de género en pensiones tiene varios orígenes. Tiene el origen mercado de trabajo, salarios, carreras profesionales, tiene el origen corresponsabilidad en la sociedad y, por tanto, lagunas de cotización o reducciones de jornada a tiempo parcial indeseado. Tiene un origen normativo. Las pensiones de viudedad no son del 100%, son del 52% o 60 o 70 y, por tanto, eso también. Y luego tiene un efecto en la carrera de cotización. Las mujeres llegan con menos años cotizados que los hombres y eso también impacta en la pensión. Alguno de estos está cambiando a una velocidad que llama la atención. Otros no. Y hay que seguir actuando sobre ellos. ¿Cuál es el que está cambiando? Está cambiando el de las carreras de cotización. Hace 15 años, la media de cotización de las mujeres que se jubilaban eran 28 años. La de los hombres, bastante estable, 40 años. El año pasado, las mujeres habían pasado, las que se jubilaron en el año pasado, estaban en 34 años cotizados. Han pasado en 15 años de 28 a 34. Proceso, incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Empiezan a llegar a la jubilación mujeres que van teniendo carreras más largas. El hombre seguía en 40. Este dato que os doy ahora
no está publicado en ningún sitio, es muy llamativo, pero es los 2 primeros meses de este año, hombres 41 años, mujeres 36,6. Es decir, claramente las nuevas pensionistas, las nuevas mujeres pensionistas, traen carreras que van siendo distintas. ¿Esto va a eliminar la brecha de género? No la va a eliminar, porque la brecha de género tiene otras patas, tiene el tiempo parcial, tiene los menores salarios, tiene las lagunas, pero es evidente que vamos avanzando poco a poco en esa materia. Con lo de los 3 años vamos a incidir en eso, más todavía, porque si has interrumpido, pero te reconocen 3 años por cada interrupción, o los 9 meses por interrupción de vida laboral por cuidado de hijos que pactamos en el 2011, todo esto ayuda a que suban las carreras de cotización. Segunda medida, complemento para reducir la brecha de género. Esto que se creó en el 2019 y que está en este momento, se creó con 27 euros por hijo desde el primer hijo para las mujeres, los hombres en alguna circunstancia, pero muy mayoritariamente mujeres, está en este momento en 30,8 euros. Y va a crecer en el 24 y en el 25, en lo que suba el IPC promedio, que se va a actualizar siempre con el IPC promedio, más un 10%. Con las previsiones de inflación que tenemos, se va a colocar ese complemento de los 30,8 que tiene, en torno a los 36. Bueno, pues es una subida del complemento de pensión por reducción de la brecha. Tercera medida en este apartado. Integración de lagunas. La integración de lagunas, hubiéramos querido ir más allá, pero va a ser también una medida de discriminación positiva para reducir la brecha. Y es que se va a mejorar la integración de lagunas solo de las mujeres. De manera que cuando alguien llega a la jubilación con lagunas de cotización, hoy se le completan 48 meses por la base mínima, la subida del SMI sube la base mínima, por la base mínima y el resto al 50%. Bueno, pues a las mujeres va a ser 48 meses por la... No 48, 60 meses por la mínima, 24 más por el 50% de la mínima, perdón, por el 80% de la mínima y luego el 50%. Esto significa que combinado con el periodo de cálculo van a estar cubiertas las lagunas hasta casi 100 meses. Normalmente alguien que tiene tantas lagunas va a pensiones mínimas. Por tanto, hay una mejora que va a afectar solo a las mujeres o a los hombres que cumplan los requisitos para tener el complemento de brecha de género. Y por último, la cuarta medida, pensiones mínimas. Las pensiones mínimas van a subir de aquí al 2027 el IPC más un 2% unas, el IPC más un 1% otras. Por tanto, van a subir en términos reales durante 4 años todas las pensiones mínimas. También las pensiones no contributivas. Pero además hemos hecho otra cosa que nos hubiera gustado hacerla completa, pero la hemos hecho, está hecho arriba y abajo, lo explico. Vamos a incorporar en la Ley General de Seguridad Social un índice, el índice de pobreza relativa, es el 60% de la renta mediana del país, como índice de referencia, como el suelo de las pensiones mínimas. Lo que ocurre es que lo vamos a hacer con la más alta, mayor de 65 años con cónyuge a cargo, y con la más baja, pensión no contributiva. Nosotros hubiéramos querido que fueran todas. El gobierno no se ha atrevido a hacerla con todas, pero todas van a tener beneficio, porque no tiene sentido que la máxima contributiva tenga ese suelo, la no contributiva también lo tenga y las del medio no lo tienen. Por tanto, lo que pasa es que nos va a tocar cada año bregar para que la subida de todas las demás sea coherente con estas. Pero se mete ese suelo. ¿Qué significa esto? Ahora mismo, la mayoría de las pensiones de los de más de 60 años, prácticamente todas, menos una, están por encima de ese 60% de la renta mediana. Van a situarse más claramente de aquí al 2027, por encima de ese porcentaje, y la idea es que si la renta mediana del país crece, es decir, si ganamos más dinero, si el país es más rico, pues eso haga que nunca las pensiones mínimas queden por debajo de ese nivel. Es como si fuera un suelo que si sube, empuja las pensiones mínimas. Esa es otra parte del acuerdo que se ha alcanzado y que se tiene que implementar en ese periodo. Y por último, el periodo de cálculo, rápidamente, porque aunque ha sido la gran controversia del debate, pero bueno,
Aquí en la federación es lo que menos nos afecta, porque eso afecta a los que vienen por detrás, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que se va a hacer es ir a 27 de 29, las futuras pensiones en 2038, a partir del 2038, se calcularán con 25 años como ahora y con 27 de 29. Y se te aplicará desde ya lo que te salga mejor. En 2038 serán 27 de 29, de aquí a entonces eso va poquito a poco llegando hasta ahí. Desde ahora, desde el 2026 que va a empezar esto, hasta el 2040, a cada persona que vaya a jubilarse de la Seguridad Social le van a decir, con la fórmula actual 25 años le sale X, con la fórmula nueva en cada momento le sale Y. ¿Qué es más, X o Y? Pues lo que sea más se lleva. A partir del 2040 hasta el 44 convergen y a partir del 44 solo queda 27 de 29. Es decir, todas las personas que tienen en este momento entre 48 y 50 años para arriba se van a ir con la mejor opción. Las personas de 48 años para abajo se irán con 27 de 29. ¿Qué significa 27 de 29? Bueno, si alguien os dice lo que significa 27 de 29 en 2044, miradle regular. Yo os voy a decir lo que significa ahora, porque eso sí lo tenemos trabajado y estudiado. Los pensionistas del 19, del 20 y del 21, la gente que se ha jubilado en el 19, en el 20 y en el 21, si les hubiéramos aplicado 27 de 29 en lugar de lo que les hemos aplicado, el 40% verían subir su pensión, más alta. El 40% bajar. Y el 20% la misma. Y la pensión media subiría. Porque el 40% que la tiene más alta sube más que el 40% que la tiene más baja. Es decir, es una fórmula que no recorta el gasto en pensiones. El periodo de cálculo siempre tiene afectación individual dependiendo de la carrera de cada uno. Es verdad que beneficia a las carreras más inestables, a las carreras más irregulares, a las mujeres, y los perjudicados se concentran más en las carreras más estables con mejor crecimiento salarial, más hombres, sectores con mejores salarios. Pero el efecto es un efecto de incremento de gasto en pensiones en el periodo 19-21, que es el que hemos analizado. ¿Qué será en el periodo del año 44? Pues seguramente el impacto de género será menor, porque si os he dicho antes que las mujeres están cotizando 34, 36 años ya, en el 2044 no creo que haya mucha diferencia en cuanto a años cotizados entre hombres y mujeres. Ojalá podamos decir que no hay diferencia en brecha de género, pero en eso soy bastante menos optimista, también os lo digo. Y yo luego lo dejo aquí porque ya os he pegado una chapa, madre mía.